con la segunda parte del taller. Al igual que en la primera parte, primero van a hablar las dos ponentes y luego vamos a tener un turno final para que planteéis las preguntas que puedan surgir. Para las dos ponentes o de manera general también intentaremos contestar, pues, como todavía están por aquí los ponentes, os intentaremos contestar a todas vuestras cuestiones. A continuación vamos a empezar esta segunda parte con Marian Martínez La Torre, que ha venido desde Alicante, desde la EUIPO. Ya tiene estudios de base en ingeniería, para que veáis que aquí en la Unión Europea es muy transversal, caben todos los perfiles. Tiene conocimiento y manejo de 4 idiomas de los 5 oficiales de la UIPO. La UIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Tiene acumulada experiencia en entornos internacionales y actualmente forma parte del equipo de selección de personal de esta agencia. Este cargo lo ocupa hace 2 años, habiendo previamente prestado servicios durante casi 8 años en la misma agencia en diversos departamentos y en puestos relacionados con la gestión y la gobernanza, o sea que está desde luego en un puesto óptimo para daros punto de vista de lo que puede ser trabajar en la agencia. Muchísimas gracias, Marian, por estar aquí. Gracias a vosotros. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que estoy impresionada con la jornada y con la suerte que tenéis de que desde la Junta de Castilla-La Mancha y desde la universidad y con el... ¿Se me oye? Sí, ¿no? Y con el esfuerzo conjunto de todas las instituciones que están haciendo posible esta jornada, tengáis una sesión así en la que vais a salir con unos conocimientos casi privilegiados de lo que son los pasos a dar para poder ser pues o laureado o contractual o becario, vamos, para hacer ese camino en las instituciones a nivel de Bruselas o Luxemburgo, como comentaba César, o a nivel de agencias europeas descentralizadas fuera de lo que es, digamos, esos 2 puntos, como es el caso de la UIPO, ¿no? Entonces yo, como ya vi que había ponentes que hablaban, digamos, de lo que es la panorámica global en Europa, y yo estoy en la UIPO, y pues voy a centrar un poco el tema en lo que supone lo que se hace en la UIPO y qué atractivo podría tener para, digamos, alguien que está estudiando en una facultad de jurídicas y que pues se está planteando a lo mejor una salida hacia las instituciones, pero también con toque legal, ¿no? Bueno, está claro que la UIPO bueno, es un sitio impresionante, no es porque yo esté ahí, pero aparte de que tiene unas instalaciones súper modernas y súper recién acabadas, el tercer edificio, son 3 edificios interconectados con pasarelas, está enfrente del mar y bueno, es espectacular. Aparte de lo que es en sí las condiciones europeas que hemos estado mencionando a través de César y Mario, que son muy buenas condiciones, pero encima en España, enfrente del mar, o sea que está muy bien. Entonces, bueno, lo que voy a intentar cubrir es hablaros de la UIPO, de la organización que se tiene y qué es lo que se hace, para ver si, no sé, que lo tengáis ahí en la mente, ¿no? Porque está muy cerca, pero a veces hay mucha gente que ni sabe de su existencia. Luego las condiciones laborales que tenemos los que estamos ahí, hay un montón de contratos posibles y que entendáis en qué condiciones se está y que si tenéis como objetivo eso, pues hacia dónde vais. Y luego pues el acceso de empleo focalizado hacia lo que es la agencia, que habrá algunas cosas que se solaparán con lo que han ido mencionando previamente de los exámenes, de la implicación de EPSO, porque nosotros como agencia descentralizada sí que trabajamos mucho con EPSO. Entonces, bueno, es importante saber que lo que se hace en la UIPO es propiedad intelectual, o sea, es la referencia a nivel europeo de propiedad intelectual. Me he informado y aquí tenéis una asignatura optativa, no sé si la cogéis mucha gente, pero bueno, sabéis que, aunque ahora no lo veáis como estudiantes, lo que uno estudia luego es la base, digamos, para luego abrirse a su campo de especialización, o a lo mejor acabas, como decía César, ¿no? Empiezas con una formación universitaria y unos idiomas y te vas acabando abriendo hacia otros mundos, ¿no? Y tienes que saber lo que hay para más o menos irte enfocando.
Entonces, se registran un montón de marcas europeas, como tipo 135.000 al año. Tengo otra slide con las estadísticas de los últimos años, y dibujos y modelos. Y entonces, todo lo que se hace en la oficina es, pues hay un montón de abogados, tenemos unas salas de recursos y hay todo relacionado con propiedad intelectual y con recurrir o sea, estar de acuerdo o no, oponerse, o sea, y luego cada departamento tiene también unidad, pequeña representación legal de a lo mejor abogados de recursos humanos. Yo estoy en recursos humanos, tenemos también el observatorio, o sea, hay opciones para un jurista bastante amplias. Bueno, otra panorámica para que veáis que tenemos también instalaciones deportivas óptimas, recién acabadas. Bueno, la estructura organizativa de lo que es la agencia, que acaba de tener un nuevo belga como director ejecutivo nombrado este mismo mes. El director ejecutivo que teníamos hasta ahora era un portugués que se ha ido a la EPO, que es a nivel, digamos, de patentes, ¿no? Registro de patentes. Nosotros somos de marcas y diseños. Y hay 9 departamentos, el más grande, obviamente, esto es la estructura con nombres porque es una cosa pública, que son 9 directores y una serie de servicios de apoyo horizontales para todos los servicios, ¿no? Desde pues, financiero, recursos humanos, relaciones institucionales, cooperación internacional, todo lo que está aquí nombrado. Por supuesto tenemos un departamento enorme de digital, o sea, de informática. Está lo de infraestructuras también, porque los proyectos de los nuevos edificios y el diseño y todo también ha sido cosa propia interna. Y luego una academia de formación que también es bueno que si estáis interesados alguno en la propiedad intelectual, hay muchas publicaciones online, en la EUIPO online, en la web, digamos, abierta, y hay formaciones impresionantes. Echarle un vistazo si estáis interesados. Entonces, bueno, pues lo dicho, ¿no? Es una agencia europea que tiene un enfoque global y que lleva muchos años, desde el 94 en Alicante, y está como parte constituyente de todas las redes de agencias europeas que están, pues como ha mencionado antes en su mapa César, por toda la geografía europea. En España creo que hay 6, ¿no? Las que hemos mencionado. La más grande es la EUIPO, también la más grande de Europa. Y bueno, está en crecimiento continuo. Desde el 94, cuando se fundó, no ha dejado de crecer ningún año, ni en cantidad de marcas ni de personal, o sea, va creciendo constantemente. Tiene un departamento enorme. Bueno, esto son la slide esta, que solo para que veáis el crecimiento, ¿no? Es un poco para, digamos, documentar que realmente es el caso, ¿no? Y estas son las últimas estadísticas. En lo que se refiere a un tema que repercute, ¿no? Si os acabarais convirtiendo en personal de la EUIPO, ahora mismo tenemos por contrato y por actividad, bueno, hay algunas cosas que están en inglés, ¿no? Porque las teníamos de otras presentaciones. Tenemos 1000 personas profesionales. Bueno, luego están también los de servicios en torno a la cafetería, la limpieza, o sea, digamos el personal externo, que no son propiamente los profesionales de propiedad intelectual y de los departamentos que van en torno. Pero bueno, lo que se lee de estos gráficos es que la mayoría del personal, o sea, tipo el 80%, son officials, que pone ahí, que es lo que antes, bueno, digamos, funcionarios públicos de las instituciones de la comisión, ¿vale? También tenemos muchos temporales que tienen contrato indefinido, pero también otros que tienen, nosotros, antes he hablado de 7 años, en la agencia de la EUIPO hacemos 5 más 5, o sea, son 10 años máximo que puede estar tanto un agente temporal como un agente contractual. Después también hay alguna gente que está todavía en su periodo de prueba, que son 9 meses, o sea, cuando pasas toda esa serie de exámenes que más o menos habéis visto antes y que yo voy también a repetir un poco, que poco a poco entonces se os va a quedar. Pasado eso, cuando ya te contratan tienes que pasar por un periodo de prueba de 9 meses y si lo pasas te quedas 5 años y a los 5 años, como tienes una control anual de cómo lo haces, vas bien, entonces 5 años más. A no ser que pases por un concurso como el que hemos mencionado y entonces te conviertes en funcionario. O sea, son las 3 opciones que luego voy a ir elaborando un poco mejor.
Y luego, lo que es en sí la representación departamental, que veis en la columna de la derecha, pues demuestra eso, lo que os he dicho, que la mayoría es, digamos, centrado en la propiedad intelectual, que es el departamento de operaciones, y los demás son departamentos de apoyo en los que se hace todo lo que he mencionado ya. La multiculturalidad, un tema muy importante, ¿no? Lo que hemos hablado, que tienes que tener interés por Europa, tienes que tener un pequeño interés en salir de España, en aprender idiomas, en mezclarte con otra gente que no sea puramente española y que estés, no sé, motivado por eso. Porque está claro que en todas las instituciones, incluida EUIPO, que obviamente como está ubicada en Alicante, pues como veis aquí, la mayoría de empleados por nacionalidad, hay 200 y pico que son españoles, o sea, predomina, en todas las agencias descentralizadas, predomina la nacionalidad, obviamente, del país donde se ubican. Pero hay de todo, de todos los 28 y de idiomas, oyes por los pasillos todo. Los 5 idiomas oficiales son el inglés, el español, el alemán, el italiano y el francés. Nuestra web externa en la que podéis consultar para el tema, luego cuando hablemos de las becas y tal, está en los 5 idiomas. Y los idiomas que más se usan a nivel de trabajo, obviamente es el inglés al 100%. Si no dominas el inglés no tienes ni tan siquiera la opción de solicitar. Y el español también es un idioma que se usa bastante en las reuniones de trabajo en las que predominan, digamos, porque hay muchos alemanes, daneses, italianos, franceses que pasado un tiempo de estar en Alicante pues acaban aprendiendo español y esos dos son los 2 idiomas que predominan a nivel laboral. Luego, por rango de edad, pues ahora, por lo que también se ha comentado previamente, ¿no? Si empezó en el 94 y se creó, pues hubo un colectivo de gente que tenía en ese momento una juventud, que ahora siguen siendo jóvenes, pero un poquito más mayores, y lo que predomina es entre 35 a 50, está el 80% de la población, de los empleados. Y bueno, pues hay margen para crecer también por temas de jubilación, porque también hay un porcentaje que están de los 55 a los 65. Sabéis que las instituciones, a partir de una edad, si tienes los años trabajados, pues tienes la pensión y hay mucha gente que se jubila antes de los 65. Entonces, pues hay un constante tanto crecimiento como reemplazo de gente que cambia de contratos y gente que se retira. O sea, hay un movimiento constante de procesos de selección. Entonces, bueno, acabado el tema de situaros con la UIPO, ahora vamos a ver un poco las condiciones laborales que la gente que trabaja en estas agencias, bueno, y yo puedo hablar concretamente de la UIPO, pero vais a ver que voy a compartir con vosotros tablas salariales por rango y por contrato, que eso aplica a todas las instituciones y, bueno, depende de dónde estés, digamos, el salario te cunde más o menos. Claro, si tienes, bueno, ahora lo veréis, vamos a seguir. Os voy a hablar de las opciones y de las condiciones. Entonces, bueno, lo dicho, ¿no? Hay distintos empleados que trabajan en distintos contratos según sus funciones y según sus aptitudes, porque claro, antes hemos hablado de grado 16, ¿no? Eso es solo el director ejecutivo de la agencia, o sea, absolutamente y exclusivamente, y no sé ni si tiene 16, creo que tiene 15 o 14, o sea que está claro que hay un rango muy amplio y que lo que más hay en el caso de la UIPO pues es un montón de asistentes, o sea, tareas administrativas en un rango de AST, ¿no? Más que puestos muy altos. Entonces, bueno, que sepáis que si os metéis en este mundo está todo regulado en el Estatuto de Funcionarios de las Comunidades Europeas y del régimen aplicable a todos los agentes de la Unión, o sea, está todo regulado, es un documento de, no sé, unas 1000 páginas, en el que se contempla todo, desde los salarios, las posibilidades de promoción, cuántos años tienes que estar en un puesto para pasar al otro, yo que sé cuánto dinero te dan por cada hijo si tienes hijos, qué posibilidades tienes de todo, absolutamente todo, y es todo horizontal. Entonces, ya poniéndole nombre a lo que son los puestos de estatutario, o sea, de lo que sería gente pública, ¿no? Con trabajo, digamos, institucional, son los oficiales, que son los funcionarios, los que han pasado tienen un contrato indefinido en la institución. Los agentes temporales y contractuales son diferentes condiciones salariales y de rango de carrera
pero también tienen en común que son 5 más 5, lo que os he explicado antes, o sea, son 10 años de perspectiva en los cuales, pues, como os ha comentado ya antes, sí, en la comisión son 7, en Bruselas y Luxemburgo, pero tienes margen, una vez te metes, para ir mirando alternativas y ver si quieres crecer hacia algún otro lado, o cambiar, o presentarte a algún otro examen, o sea. Lo importante, si tenéis como objetivo las instituciones europeas, es meterse de alguna manera y luego a partir de ahí empezar, que creo que Diana os va a contar luego bastante de eso como experiencia propia. Bueno, lo que también tenemos es lo que se ha mencionado, que es, digamos, el personal interino, que se cubre en el caso de EUIPO a través de Randstad, también, como habéis mencionado previamente, y que es, pues, para cubrir bajas, para cubrir enfermedades, pero que también muchas veces es una forma de entrar en la institución, conocerla, darte tú a conocer, ver cómo se trabaja, ver si te gusta, ver si les gustas, o sea, son contratos, pues eso, para cubrir 3 a 6 meses muy puntuales, pero muy buena oportunidad para empezar. Yo empecé así, por ejemplo, hace 10 años, y creo que luego Diana va a contar que ella también ha empezado así, ¿vale? Luego, el caso de los trainees, bueno, el caso de las becas, ¿no? Pues ahora hay otra slide en la que os explico un poquito más de eso. Esto, aunque sea un poco repetitivo, es importante que sepáis, ¿no? Los 3 grandes grupos: funcionarios, agentes temporales y agentes contractuales, y las formas de entrar, ¿no? O sea, tienes que pasar por exámenes, en todos los casos tienes que pasar por una oposición, llamémosle, que puede ser solo los exámenes de reasoning test que se llaman, que antes ha comentado César, más luego un competency test, o sea, un test de estos en el que se te ve la competencia aplicada al puesto, un test un poco más técnico. Si es el caso de funcionarios, tienes que pasar por el centro de evaluación, como os ha comentado, con las interacciones de grupo, si es agente temporal, en el caso nuestro, es solo, digamos, pasar por el proceso de admisibilidad, o sea, que cumplas con los requisitos de la vacante que se publique, que normalmente el inglés es sí o sí, o sea, en el caso de agentes temporales y contractuales es un C1 la mayoría de las veces, a veces es un B2, pero menos de B2 nunca. Y en el caso de becarios, que no está en esta slide, pero os lo anticipo, con B1 tenéis suficiente para poder solicitar, ¿vale? Bueno, voy a ir elaborando un poco más en las siguientes, pero es importante saber distinguir esos 3 grandes grupos. El tema de las condiciones, dentro de esos 3 grupos, pues ya se ha comentado, ¿no? Lo ha dicho Mario, lo ha dicho César, y aplica también a la agencia descentralizada, y son salarios muy competitivos que, no sé, por lo menos en España hay otros países en los que, claro, se disminuye el interés por las instituciones, como a lo mejor es Luxemburgo, Alemania, porque tienen un rango salarial en el sector privado y en en la administración pública suya nacional mucho más elevado, pero para los españoles es bastante atractivo, ¿no? Porque si tienes ese interés por los idiomas y por convertirte, digamos, en un empleado europeo, pues está claro que vas a tener la recompensa salarial. Además de salario muy bueno, hay también unas asignaciones que valen la pena. Esto es para que veáis un poco el rango, ¿no? De contractuales. Nosotros, aunque los contractuales hay grupo 1, 2, 3, 4, en la UIPO solo cogemos a grupo 3 y 4 de funciones. Entonces, estos son los rangos salariales que van desde lo más bajo, pues lo de 1 y 2 son los steps, o sea, ¿cómo se diría? Steps. No, el grado es, digamos, el 18, de 8 a 18, y el step es dentro de cada grado. Eso, escalón, es verdad, no me salía. Pues dentro de cada grado hay como, que está todo regulado también en las staff regulations, en los estatutos que os he mencionado antes, que para llegar a los siguientes escalones tiene que pasar una serie de años y que hayas hecho tus evaluaciones positivas en lo que se refiere al trabajo, ¿no? Entonces, pues está muy bien, porque si es grupo 3 contractual 8, que significa que básicamente, o sea,
tienes menos de 7 años de experiencia, o sea, en el caso de contractuales y temporales, la mayoría de las veces compites, como se ha mencionado antes, con gente que ya tiene experiencia. Aunque no se te pida experiencia, o sea, puedes incluso para grupo 3 ser solo bachiller, haber acabado bachiller y sin haber pasado por la universidad, pero que pues hiciste un módulo de algo y te has especializado en algo de administración. O sea, puedes convertirte en un grupo 3, grado 8. O sea que lo que pasa es que entras en competición con gente que pues ha acabado la universidad y que tiene también el mismo interés, porque ser universitario y tener 2.600 euros está muy bien, ¿vale? Entonces, la cuestión es formarse, no dejar de formaros a nivel de idiomas y de lo que sea que se os ocurra de abriros a las instituciones. Si es el mundo de las instituciones europeas, está la página de EXO, está nuestra página de la UIPO con toda la parte de formación y luego todo lo que ha mencionado Mario antes, ¿no?, de las becas. O sea, tenéis un campo enorme. Solo necesitáis el interés. Luego, lo mismo, pero aplicado a temporales, que es lo que os decía, es un poquito mejor. El rango salarial no depende de que seas AST o AD, digamos, va con el grado. Y luego lo que es también importante, que os lo he puesto porque es curioso, es la columna de la derecha, que es que los salarios, eso es la base, pero luego tienen un coeficiente corrector aplicable a dónde está situada, digamos, la institución. Entonces, en el caso de España, veis que es un 88,1, o sea, lo que veis ahí se ve minimizado, o sea, es un 88,1% de lo que pone ahí, basado pues en temas de que en España pues el nivel de vida es un poco más fácil, ¿no? A lo mejor el alquiler de la vivienda, la bolsa, bueno, está todo estudiado y esto es el ranking, digamos, aplicable. Hay alguna gente que no lo ve justo, pero bueno, esto se revisa cada año. Además de eso está el tema de la conciliación, o sea, en las instituciones, y en el caso, yo puedo hablar en el caso concreto de la UIPO, ¿vale? Esta slide es de la UIPO, aplica, me refiero, tenemos flexi time, que significa que tienes que hacer tus 8 horas dentro de lo que es la jornada laboral, como tú bienmente puedas, o sea, tienes unas core hours que llamamos, que es de 9:30 a 12:30 y de 3 a 4, esas 4 horas tienes que estar, digamos, en la oficina, pero las otras 4 pues las puedes hacer si eres muy matutino desde las 7 de la mañana o si al revés te quedas hasta las 8 de la tarde, o sea, que es muy flexible. Luego, el tema de que hay muchos teletrabajadores, o sea, cuando ya estás ubicado en tu puesto y ya ha pasado tu periodo de prueba y ya estás 2 años, digamos, ubicado, puedes pedir teletrabajo. Tenemos de los 1.000, hay unos 150 que son teletrabajadores y combinan su trabajo, digamos, medio, ¿no? Cuando hay reuniones van a la oficina y cuando no trabajan desde casa. Y la UIPO te da el equipo y la conexión y todo para tenerlo en casa. Luego el tema de las vacaciones, que estamos acostumbrados más en España a los 20 días, son 24 más, además todo lo que de por sí la agencia cierra, o sea, por el que sea Pascua o porque sea Navidad, que son 18 días más, el tema de los deportes, el gimnasio, el campus, o sea, las condiciones, y luego vosotros no aplica el tema de los niños, pero si queréis luego en un futuro, ¿no?, pensar en a lo mejor iros como primera experiencia a una beca por Europa y luego acabar volviendo a una institución europea ubicada en España como la UIPO, ¿no? Pues es algo que tenéis que tener ahí como información, es interesante. Luego, una vez ya sabido todo esto, ¿no?, la UIPO, ¿qué se hace? Aquí en qué tipos de perfiles contratamos y qué tipo de personal tenemos y en qué condiciones están, pues cómo acceder a eso. Pues está claro que me voy a duplicar un poco con lo que se ha dicho previamente, ¿no? Pero está centrado sobre todo en la UIPO. Hay muchas prácticas que, como son una institución europea, van a coincidir con lo que se ha comentado de las instituciones a nivel general. Entonces, bueno, esta slide la he querido poner porque está claro que todo el trabajo de selección y de contratación y de mirar quién tiene derecho a qué promociones, todo eso es el Departamento de Recursos Humanos en el que yo estoy, que merece la pena aunque sea una mención porque se hace muchísimo trabajo, somos 40 personas para los 1000 y pico que hay una directora que justamente es española
y tiene 2 jefes de servicio divididos, uno más en lo que es la parte de talento y selección, en el equipo que estoy yo, y otro que justamente también es español y acaba de ser nominado. O sea, tengo 2 jefes españoles y luego todo el equipo, todos los demás, no hay nadie más, somos los 3 españoles y lo demás todo de otras nacionalidades, búlgaros, croatas, eslovenos, checas, irlandesas. O sea, es súper interesante trabajar en este tipo de entorno. Y bueno, y luego está el tema de dentro de cada servicio también tenemos la figura de jefe de unidad, o sea, de jefe de equipo, team leader, lo que llamamos, ¿no? O sea, que hay como 3 escalones, es lo que normalmente más se repite, ¿no? Desde, digamos, un puesto de trabajo, el team leader, el head of service y el director, ¿vale? Y ya os digo cositas en inglés y así ya vais. Es que además es difícil porque cuando estás todo el rato hablando una serie de cosas, todo el rato, durante años en inglés, al final te cuesta el esfuerzo de tenerlo que preparar en castellano, pero es súper agradable estar aquí. Pues nada, esta es la misma que he puesto antes, lo que pasa es que la quería repetir para que no perdáis la pauta, ¿vale? Que estamos en los 3 puestos que son contractual, funcionario y temporal, que son los que hay que hacer exámenes, pruebas, entrevistas, pasar una serie de cosas hasta llegar ahí, y luego lo de interino y becario, ¿no? Entonces, a ver, esta tiene sentido, bueno, lo que os acabo de decir, pero en inglés. Bueno, vamos a ver si había otra un poquito más. Bueno, vamos a ver esta, aunque esté en inglés. En el caso de los funcionarios, las grandes 3 diferencias que hay entre funcionario, agente temporal y contractual a nivel de pruebas, en el caso de la UIPO, es que para funcionario se convoca pues de vez en cuando, o sea, no todos los años como a nivel de la comisión, ¿no? Que ha comentado antes César. Todos los años se vuelve generalista, especialista, marzo, En la UIPO se lanzan cuando hay necesidad de funcionarios para cubrir, porque tenemos también la comisión controla la cuota de cantidad de funcionarios, agentes, tal, ¿no? Entonces, cuando nos vamos quedando con menos y por el crecimiento, porque claro, si creces en negocio tienes que tener más personal. Entonces, como vamos creciendo, se van creando oposiciones. La última que se lanzó fue el año pasado, en el 2017, para unas 100 personas, 50 y 50, 50 de asistentes y 50 de administradores, y nosotros sí que seguimos absolutamente toda la pauta de EPSO, e incluso pues todo el mundo fue a hacer todas las pruebas a Bruselas, o sea, se sigue absolutamente todo lo mismo que se ha explicado previamente. Es, obviamente, tienes que solicitar tu interés, ser preseleccionado como candidato, se te llama y entonces tienes que pasar las pruebas de reasoning test, o sea, lo verbal, numérico, abstracto, el situacional, todo tal cual, el assessment center, y luego pasas el concepto importante. Mira, me voy a pasar a esta, que esta es importante. El concepto importante que tenéis que tener es el tema de lista de reserva. O sea, todo el rato, en el caso de las instituciones, cuando pasas por exámenes, pruebas, cuando muestras tu interés por algo, cuando te acaban eligiendo, entras en lista de reserva. O sea, no es que, digamos, ya se te coge y se te nomina para tal puesto, sino que se lanzan, digamos, procesos para cubrir necesidades, y sobre todo hablo del caso de la UIPO concretamente, solo se lanzan procesos cuando hay necesidades, y entonces entras en una lista de reserva a la que en el caso de la UIPO se te llama sí o sí, vamos, o sea, porque cuando lanzamos algo es porque hay necesidad. Lo que pasa es que, obviamente, hay que añadir esta tercera frase: estar en lista de reserva no garantiza contratación. O sea, no quiere decir que se te vaya a contratar, pero que en el caso de la UIPO la posibilidad es muy alta, o sea, porque hay necesidades y se hacen los procesos para las necesidades. Entonces, la oficina, nosotros lo que hacemos es,
pues yo qué sé, creamos una lista de reserva, porque es que ya lo llamamos así, le llamamos crear una lista de reserva, no decimos lanzar un proceso de selección para cubrir un puesto, sino necesitamos crear una lista de reserva de AST3 temporales, administrativos, porque nos estamos quedando sin gente y hay no sé cuántos que se han ido a otros trabajos, 5 que se han jubilado y el crecimiento hace que en el departamento de operaciones necesiten 10 personas más. Vale, pues lanzamos una lista de reserva. Ahora mismo hay 2 que acabaron el plazo la semana pasada. Son las 2 de AD6, o sea, de administrador. Una para propiedad intelectual y otra para especialista y técnico en informática, o sea, que también se lanzan para procesos muy variados. No solo aplica para, digamos, esta facultad, sino también para informáticos, para incluso arquitectos, para el tema de infraestructuras. Y entonces pasamos por todo el proceso para crear la lista de reserva, de la cual, en el caso de las instituciones, sería pues saber qué institución te contacta porque te conoce o porque tú te das a conocer, como comentaban antes, que los directores están acostumbrados a recibir o laureados o gente que haya aprobado a lo mejor en un EPSO permanente, que eso ahora lo mencioné también, las pruebas, o sea, o te das a conocer o te conocen. En el caso de la UIPO, pues lo mismo, pero en el caso de la UIPO no hablamos de instituciones, sino de departamentos dentro de la agencia. O sea, si por ejemplo apruebas para legal, pues no te van a llamar del departamento de infraestructuras, te llamarán de legal, del servicio legal o del departamento de operaciones, donde se hablan de los casos de oposición a las marcas, o sea, pero que hay, digamos, esta opción abierta a toda la opción de departamentos. Entonces, volviendo al tema de... bueno, esto es un tema que os interesa a vosotros, ¿no? Que además de lo que son los puestos digamos, de examen, los interinos, que ahí es simplemente enviar el currículum a Randstad y saber si vais a coincidir vuestro perfil con las necesidades del momento y os podrían llamar. A eso sí, tenéis que tener algún idioma, sobre todo inglés. Y luego el tema de las becas. El tema de las becas, en el caso, obviamente, como estaba comentando aquí con compañeras, con, digamos, el personal organizador de la jornada, en el caso de la UIPO se centra mucho en la propiedad intelectual, pero, vamos, o sea, podéis mirarlo y solicitar, porque digamos que está muy comprometida la UIPO con el tema de formación de personal, de universitarios que hayan acabado su formación y que quieran adentrarse en el mundo laboral, ¿no? Que es este paso que siempre suele costar, ¿no? Y que no sabes muy bien cómo hacer. Entonces, son unas prácticas, o sea, son unas becas prácticas, como traineeships que decimos todo el rato en la UIPO. Pues hay distintos programas y permiten formarte, mientras además estás recibiendo una remuneración bastante interesante, meterte en el mundo multicultural de lo que es la agencia y conocer la situación, digamos, de los compañeros, porque esa es la foto de este año, ¿no? O sea, recibimos como unos 90 a 100 becarios por año, empiezan el 1 de octubre, o sea, tenéis que mirar, a partir de ahora ya se ha abierto la convocatoria para el año siguiente, se pide B1 de inglés y están las opciones, o sea, de las 4 que hay aquí, la primera, que es el Pan European Seal, o sea, lo que tiene de interesante, bueno, ahí te tiene que elegir la universidad en el caso primero, o sea, a nosotros la universidad, las universidades con las que hay relación y acuerdo, ofrecen a universitarios que tienen interés en ese campo y que están interesados en ese tipo de beca. Y nosotros hacemos la preselección de lo que ellos ya nos han mandado como selección, ¿vale? Y entonces es un año en la UIPO, en Alicante, más un año en Múnich, en la EPO. O sea, son 2 años el Pan European, que está óptimo. O sea, después de esos 2 años ya, aparte que has aprendido alemán en Múnich y te has movido un montón a nivel también laboral, porque en el fondo te estás formando, damos oportunidades de formación todo el rato, tanto de idiomas como de propiedad intelectual, pero también es la experiencia en sí. Luego está el tema de jóvenes profesionales de un año, que la diferencia es que ahí sí que los elegimos nosotros al 100%. Todas las opciones aquí, o sea, no la voy a abrir, pero no sé si hay wifi aquí, pero, o sea, en la página web, que está en 5 idiomas, está en español, súper bien explicado, tal cual, o sea, esto lo he sacado de ahí.
os metéis y simplemente una leidita para informaros y quién sabe, porque tampoco tenéis que ser expertos en propiedad intelectual, porque, por ejemplo, en recursos humanos tenemos 5 becarios que han empezado el día 1 de octubre, ¿vale? Y no son especialistas en propiedad intelectual, son simplemente 5 abogados que tienen su recién acabado la universidad, 2 eslovenas, un español, una croata y la otra, no me acuerdo, creo que es checa, pero... O sea que me refiero que son oportunidades que están ahí al lado y que también nos pueden abrir un poco para empezar hacia el mundo de las instituciones. Luego ya las otras es un poco las de prácticas para jóvenes empleados en el ámbito de la propiedad intelectual y las prácticas profesionales no remuneradas. Ahí ya tienes que haber tomado la decisión de meter tu carrera, o sea, de encarrilar tu carrera hacia la propiedad intelectual como abogado. Porque tienes que ya haber hecho por lo menos 6 meses en algún sitio, en algún gabinete de abogados que se dedique a la defensa de casos de propiedad intelectual, ¿vale? Entonces, bueno, esto a lo mejor es un poco repetición, pero es el tema de los funcionarios que sí o sí, a pesar de que antes se ha quedado así un poquito en el aire, que algunas agencias no se acogen a lo que es EPSO y a seguir las pautas, nosotros trabajamos súper codo a codo con la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea, que obviamente es el primer paso que se os ha dicho antes y que yo ahora os repito, que cualquiera que tenga un poco de interés tiene que hacer, crearse una EPSO account, o sea, meter tu perfil en la página de EPSO, meter tu currículum y tener como objetivo que eso lo tienes que ir actualizando, ¿vale? En el caso de agentes temporales, nosotros tenemos nuestra propia plataforma de solicitud, o sea, ahí no se pasa por EPSO, ¿vale? Pero lo publicamos tanto en la página de EPSO como en la nuestra de WIPO como a nivel de la comisión. Entonces, ahí se puede cliquear y acceder. Y en el caso de contractuales, nos acogemos también de nuevo otra vez a EPSO. EPSO ha empezado el tema de Cas Permanent, que es súper interesante. De hecho, esta es una slide proporcionada por el equipo a una sesión que fui yo informativa, que está en inglés, pero bueno, la idea, ¿no?, que se ve, que empieza en el rojo. Como candidato, lo primero que tienes que hacer es registrarte porque tienes interés en acabar como contractual, ¿no? Entonces te registras ahí y las agencias y las instituciones y quien sea que esté interesado en tener contractuales, nosotros, por ejemplo, solo yo llevo 6 procesos de contractuales, yo solo, y tengo varias compañeras y compañeros, o sea, estamos constantemente buscando perfiles. En este caso es gente que sois candidatos o gente de otros países, hay un montón de candidaturas, gente que está interesado en trabajar en las instituciones con perfil de los grados que hemos hablado antes y entonces nosotros hacemos búsquedas por los requisitos que sean de ese momento. Publicamos una vacante con, por ejemplo, ¿no?, ahora pues tengo una, ¿no?, que es e-learning support, ¿no?, es para la academia, ¿no? Entonces, en la academia nuestra necesitamos a alguien que dé apoyo a la creación de materiales online y que sea una persona que tenga su solicitud puesta en el grupo de funciones Project Support, ¿no? Porque sabéis que hay como unos 17 o 18 perfiles diferentes a los cuales puedes meter a tantos como quieras. Siempre que tengas interés en la WIPO tienes que solicitarlo para grupo 3 o 4 porque nosotros más bajo no miramos. Y entonces se te llama para los CBTs, que son los test que hemos dicho que hay que entrenar. O sea, os aconsejo que, además es como entretenido entrenar, o sea, las 3 ejemplos que ha puesto Mario antes con el verbal, el dibujito, o sea, te metes ahí y es como que es hasta divertido. Y si quieres acabar a la larga, aunque sea dentro de 5 años, acabando solicitando algo para las instituciones, lo mejor es empezar a entrenar cuanto antes. Y entonces llamamos a los que hayan aprobado, llamamos a alguien para que se presente y a los que aprueban, luego los llamamos a entrevista y les pagamos el viaje a la WIPO para la entrevista, ¿vale? Y entonces, pues, en las entrevistas nos centramos mucho en el tema de competencias, que es lo que se ha mencionado también antes. O sea, que el tema de saber trabajar en equipo, saber priorizar, ser una persona que tenga, digamos, un perfil, digamos, para poder trabajar en una institución, no que
bueno, las competencias tal cual que ha puesto César en su transparencia, porque también son horizontales y son, digamos, aplicables a cualquier tipo de entrevista de las instituciones. Esto es lo que os acabo de decir, que lo volvemos a repetir porque como sois, a lo mejor que es la primera vez que lo habéis oído, pero los test se hacen en sitios habilitados por EPSO para ir a hacerlos en sitios concretos, ¿no? En el caso de España es Barcelona y Madrid, pero también hay en Bruselas. Yo, por ejemplo, yo misma fui a Bruselas. Puedes solicitar donde mejor te venga, eso sí, te pagas tú el viaje. Nosotros sí que pagamos la UIPO, sí que, porque tiene bastante, digamos, interés en tratar muy bien a los candidatos, los tratamos en bandeja y les pagamos el viaje, el hotel, o sea, la comida y todo. Pero bueno, previamente tienes que haber ido a algún sitio a hacer los CBTs, que se llaman, que son los reasoning tests, los test digamos, de repetición, se podían llamar así. Y una vez los apruebas es cuando vienes entonces a la UIPO y puedes ser preseleccionado. En el caso de los becarios, la preselección no es presencial, es todo digital. O sea, lo hacéis online y online se os elige y a la vez se hace una llamada telefónica, pero no se convoca a 200 para acabar cogiendo a 100, ¿vale? Se hace todo más bien digital. Y bueno, una cosa muy importante, que es como dos últimos consejos antes de darle la palabra a Diana, es que una buena solicitud es súper importante, o sea, que tanto si solicitáis para una beca como si para lo que sea que queráis hacer, tenéis que trabajaros bien la solicitud, no decir lo meto aquí por meter, porque encima eso, si alguien lo abre, va en contra tuyo, o sea, es mejor dedicar aunque sea un día, 2 días, una semana, si tenéis poco rato, unas horitas aquí y allá, y luego comprobar que se cumplen todos los requisitos, porque si no, se hace perder el tiempo a todo el mundo. Si no tienes nivel de inglés, que no tienes ni idea, pues no te molestes porque lo único que estás haciendo es meter ahí una cosa que se va directamente a descartar. Si se está pidiendo, porque a veces nosotros pedimos francés o alemán, italiano, o yo qué sé, 3 años de experiencia en administrativo, en no sé qué, pues, o sea, que se cumpla todo previamente antes de meter la solicitud y así os tenéis, digamos, más opciones de éxito, ¿vale? Entonces yo creo que eso es más o menos todo lo que yo os quería decir. Luego en el turno de preguntas, si tenéis interés por la UIPO, ya me diréis. Y ahora le dejo a Diana.